Este podcast es propuesto por la comunidad de Duchesto. Vamos a hablar de la historia de México. México se divide en tres etapas: Mesoamérica, Nueva España y República Mexicana. Mesoamérica, a su vez, se divide en tres etapas. Tenemos el periodo preclásico, el periodo clásico y el periodo postclásico. A partir de la conquista de México, iniciamos la etapa de la Nueva España, la cual está dividida en el siglo XVI, el siglo XVII y el siglo XVIII. De ahí tendremos la etapa de la República Mexicana, que comienza con la independencia de México. A su vez, la Reforma y después la Revolución Mexicana. Vamos a ver cada uno de estos puntos a detalle. Mesoamérica. Existió el surgimiento de la cultura olmeca como primera civilización en el periodo preclásico. Los mayas terminan este periodo y continúan con el periodo clásico. También los podemos encontrar en el periodo postclásico. La última civilización en el periodo postclásico fueron los mexicas, los cuales llegaron del norte para asentarse en un lago Texcoco, donde denominan Tenochtitlan. A ellos también se les conoce como aztecas. El periodo postclásico termina con la llegada de Hernán Cortés, quien conquista estas tierras y da la entrada al virreinato de la Nueva España. En él existen nuevas razas como los mestizos, los criollos y los mulatos, por ejemplo. La producción económica y la explotación de recursos naturales exclusivos iban directamente a la corona española. La educación por parte de las órdenes católicas, los franciscanos daban educación básica a todos sin distinción alguna. Por otra mano, tenemos a los jesuitas que daban clases de nivel superior, dando pie a las primeras universidades. A continuación tenemos la República Mexicana. La independencia de México fue un hecho que nos pasó de un virreinato a un México independiente. Dejamos de ser Nueva España, dejamos de pertenecer a España. ¿Esto cómo se logró? Pues con un hecho muy importante que es en el periodo donde los insurgentes que surgían a raíz de Miguel Hidalgo, en este caso también tenemos a José María Morelos y Pavón, que realizaron los documentos titulados como Los Sentimientos de la Nación, en los cuales se plasmaban las bases de la primera Constitución mexicana. Después de este movimiento, luego de la independencia, donde los generales al mando de los dos bandos, Vicente Guerrero por el lado de los insurgentes y Agustín Iturbide por el lado de la corona española, logran terminar los hechos violentos de la independencia mediante un abrazo. El abrazo se llama el abrazo de Acatempan. Después tenemos el Plan de Iguala, que da origen a un nuevo país, México. Después de la independencia existió inestabilidad política, puesto que nadie tenía experiencia y todos querían el poder. Un hecho importante de la independencia fue que la esclavitud se anuló completamente ante la ley. En esos momentos, Texas era parte del territorio mexicano, pero pretendía volverse independiente. Empieza la guerra de los Estados Unidos contra México, puesto que existían disputas y desacuerdos. México vence en la primera batalla, la batalla se denomina Batalla del Álamo. Sin embargo, en las siguientes, pues el contrincante norteamericano triunfa consecutivamente. En este periodo se da la matanza de los niños héroes y la pérdida de otros estados que se anexaron a los Estados Unidos. Tenemos en cuenta de que Estados Unidos se apoderó de gran parte del territorio mexicano, que hoy en día es California. Después tenemos la Reforma. Los hechos de la Reforma comprenden desde la creación de la Constitución de 1857, que era una más liberal, a la que se le añaden las leyes de reforma. Básicamente estas leyes le quitaban privilegios a la Iglesia. Al quitarle privilegios a la Iglesia, el Vaticano y los conservadores apoyados por Francia no se vieron muy contentos y lo que hicieron fue empezar una guerra contra el gobierno liberal que estaba al mando de Benito Juárez en ese momento. Un punto importante en esta guerra contra Francia fue el 5 de mayo en Puebla, la batalla del 5 de mayo. No hubo mucho éxito por parte de Juárez, quien tuvo que huir. En su lugar volvimos a ser un territorio extranjero, en este caso ahora México era francés y tenía un emperador de nombre Maximiliano de Habsburgo, quien fue colocado por el emperador francés Napoleón III. Maximiliano presentaba afinidad por las ideas liberales. Esto no era del agrado para los conservadores, lo cual le costó básicamente el respaldo de Francia, el clero y muchos seguidores. Al final Maximiliano es asesinado en el Cerro de las Campanas y ahí es donde Juárez regresa al poder. Después de
11 años muere, dejando como sucesor a Lerdo de Tejada, quien era un fiel seguidor, seguía sus pasos de manera determinante, y en ese momento Porfirio Díaz pretende la presidencia. Realizó el Plan de la Noria y el de Tustepec, en el cual se pretende derrocar el gobierno juarista para llegar a la presidencia. Lo logra, sin embargo, él dura 33 años en donde podemos encontrar un México desigual en la parte social. Por otro lado, hubo muchos avances tecnológicos y económicos. Luego tenemos un personaje muy importante, quien es Francisco I. Madero, quien observa todo el comportamiento de Porfirio Díaz y pretende competir con él en las elecciones. Al final se levanta contra Porfirio Díaz, junto con Pancho Villa y Zapata. Zapata empieza las batallas colocando a Victoriano Huerta como general al mando, quien lo traiciona y mata con el vicepresidente Pino Suárez. A esto se le conoce la Decena Trágica. Acto siguiente, Victoriano Huerta se vuelve presidente. Esto no pone contento a ninguno de los revolucionarios, entre ellos Zapata, Álvaro Obregón, Villa, Venustiano Carranza. Entonces Zapata realiza un plan de Ayala, el cual pide que las tierras se regresen a los campesinos, que las tierras se regresen a sus dueños, que en este caso eran los campesinos. Y bueno, existe mucha demanda social relacionada al tema de la educación y al trabajo, por cual Zapata procura. Al final Victoriano Huerta es derrotado por los revolucionarios, sin embargo al final todos quieren el poder y quien realmente logra el poder es Venustiano Carranza, poniendo como primer general a Álvaro Obregón. Y bueno, al final de todo esto, existiendo desacuerdos con Zapata, ellos lo asesinan, anexando su petición de Zapata en la Constitución de 1917, promulgada por Venustiano Carranza en el artículo 27, que habla del derecho a la tierra, el artículo 3, que habla del derecho a la educación laica y gratuita, y el artículo 123, que habla de las leyes de trabajo, mejorando las condiciones para los trabajadores.